Pedimos al Señor y al Espíritu Santo que nos dé luz y sabiduría para que podamos comprender sus profundidades. Es importante que nosotros estemos alerta de entender que Él es nuestra fuerza interior, nuestra fortaleza, y que es por su gracia que nosotros nos mantenemos en pie. Una de las inclinaciones de nuestra alma, ¿verdad? De nuestro ser humano natural, siempre será el intentar confiar en nuestra propia capacidad aún para relacionarnos con nuestro Padre y con nuestro Señor, lo cual evidentemente pues se puede traer consecuencias también de la autoconfianza que todos o cada uno de nosotros podríamos ser capaces de desarrollar. Una de las grandes lecciones que nosotros debemos aprender en nuestra relación con Cristo es que nuestra alma, ¿verdad?, tiene que estar siempre dependiendo del Señor, porque la fuerza de nuestra alma, ¿verdad?, no son sus propias capacidades, no es su propio amor hacia el Señor, y no es, ¿verdad?, efectivamente sus méritos. El poder de el alma radica directamente, ¿verdad?, en la impartición que el Espíritu es capaz de poder darle para que nuestra alma sujeta al Espíritu efectivamente pueda experimentar la vida gloriosa de Jesucristo. Este es un proceso en el cual todos nos encontramos, pues tenemos un alma rebelde todavía, ¿verdad? Un alma que muchas veces no está inclinada a seguir al Señor o tiene su propia agenda, es decir, tiene su propia voluntad, su propia manera de pensar y su propio entendimiento. Pero hay un peligro serio para todos aquellos que estamos en Cristo y es el peligro de la autosuficiencia, ¿verdad? Es decir, cuando de alguna manera nosotros nos vemos suficientemente capaces aún para poder seguir a Dios en nuestras propias capacidades, no olvidando que es imperativo que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de la fe, y es absolutamente necesario que nosotros nos mantengamos en esa misma perspectiva para que efectivamente el poder del Señor sea continuamente dispensado, continuamente recibido por nuestra alma para poder efectivamente enfrentar, ¿verdad?, las luchas, las dificultades y las tentaciones de la vida. Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 12 nos da una advertencia importante en la cual quisiéramos hoy basarnos justamente para tratar un poco este tema de la autosuficiencia. Es impresionante ver cómo el mundo, ¿verdad?, normalmente trata, ¿verdad?, con el hecho de que nosotros debemos ser autosuficientes. Al contrario de lo que la Escritura nos muestra, el humanismo presenta, ¿verdad?, la capacidad del ser humano para poder resolver las cosas por sí mismo, ¿verdad? Esta autofuerza, esta autosuficiencia que se nos enseña a tener para que de alguna manera podamos nosotros enfrentar las circunstancias de la vida. Pero esto es algo que está, ¿verdad? Es contrario a las escrituras desde la perspectiva de que la suficiencia de nuestra alma, ¿verdad?, está en la medida, ¿verdad?, en la que está anclada en el Espíritu del Señor. Esa suficiencia, ¿verdad?, simple y sencillamente va a ser un reflejo, una expresión y una manifestación de la verdadera suficiencia, ¿verdad?, del poder del Espíritu, de la grandeza del Espíritu, de la santidad del Espíritu, de la justicia del Espíritu, todo lo que el Espíritu es. De ahí que es importante el que nosotros echemos ojo a esta perspectiva. Primera de Corintios 10:12 nos dice algo importante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí estamos hablando, ¿verdad? En nuestra propia experiencia, muchas veces nosotros nos hacemos un autodiagnóstico interno en nuestra propia alma y muchas veces creemos que efectivamente estamos muy fuertes, ¿verdad? Estamos firmes. No hay nada que nos pueda mover de la posición en la cual nos encontramos, sin entender que nuestra fortaleza, ¿verdad?, viene explícitamente por medio de la fe permanente y continua en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en este versículo, ¿verdad?, más allá de
eh, la caída o más allá del pecado, porque de alguna manera nosotros evidentemente atamos todo, por supuesto, al pecado, y el pecado sabemos que es un mal, es un enemigo nuestro, por supuesto. El pecado es el enemigo de la comunión que nosotros podemos tener con Dios, pero para nosotros más que para Dios mismo, porque como el Señor ya hizo la parte correspondiente, lavar, limpiar, perdonar y pagar por todos nuestros pecados, para nosotros el pecado todavía sigue siendo un problema, y lo es porque el pecado es utilizado normalmente por Satanás, ¿verdad? No solamente para acusarnos, no solamente para condenarnos, sino por sobre todo, como vamos a ver en este versículo, para apartarnos de la gracia de Dios. Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Es que no dependamos de la gracia de Dios, no busquemos permanentemente y continuamente la gracia de Dios. Y a veces estos episodios en los cuales nosotros caemos, ¿verdad? Inclusive pueden ser necesarios desde la perspectiva de hacernos recordar verdaderamente quién es efectivamente nuestro poder, quién es el que definitivamente nos hace estar firmes. Y como todos nosotros sabemos, pues no es más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo reinando y gobernando dentro de cada uno de nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Aquí Pablo nos está advirtiendo sobre una caída visible, sobre una caída visible o escandalosa, no necesariamente sobre un pecado en sí mismo, sino nos está hablando de una caída interior, una caída espiritual, ¿verdad? Que tiene que ver efectivamente con el caer de la gracia de acuerdo a lo que nos muestra Gálatas 5:4. Ese es el principal problema que nosotros podemos tener, ¿verdad? Con nuestro pecado, el que nosotros caigamos de nuestra gracia, de la gracia, perdón. Es importante entender que Satanás utiliza el pecado por sobre todo, ¿verdad? Para intentar alejarnos de la gracia de Dios. Porque todos nosotros sabemos que somos insuficientes. Todos nosotros sabemos que somos incapaces de poder llegar al trono de la gracia por nuestros propios méritos. ¿Verdad? Y todos nosotros sabemos que como el Señor ya pagó la cuenta a nuestro favor, ciertamente Él nos allanó el camino a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que nosotros podamos alcanzar misericordia para hallar el oportuno socorro todo el tiempo. ¿Verdad? Pero Satanás, sabiendo que efectivamente tenemos un Dios absolutamente misericordioso, un Dios perdonador, y un Dios que no solamente es misericordioso y perdonador, sino que Él pagó el precio por todos y cada uno de nosotros, pues Satanás lo que quiere es aprovechar la circunstancia, ¿verdad?, de nuestro pecado, por sobre todo para apartarnos de la gracia de Dios. Es decir, dejar de andar en la dependencia del Espíritu para volver a depender de nosotros mismos, lo cual es ciertamente peligroso. Porque si nosotros dependemos de nosotros mismos, no tenemos ninguna posibilidad de poder sostenernos en pie. Esto significa que es dejar de vivir por la fe y comenzar nuevamente a vivir por el alma, por el esfuerzo humano, por nuestras propias capacidades. Ciertamente el Señor nos quiere dar victoria. Muchas veces nosotros en nuestro argot religioso estamos hablando de la vida victoriosa. Y la vida victoriosa es una persona, es Cristo gobernando, es Cristo morando, es Cristo eh, eh, expresándose, ¿verdad?, a través de todos y cada uno de nosotros. Es Cristo haciendo su obra preciosa, ¿verdad?, a través de todos y cada uno de nosotros. Es Cristo realmente manifestándose a través de nuestra propia vida. Sí, hablábamos la semana pasada, los que estuvimos reunidos presencialmente, que esta palabrita cambio que normalmente nosotros a veces utilizamos, ¿verdad? Para referirnos a la obra que el Señor ha hecho en las personas, en nosotros mismos. ¿Cómo ha cambiado esa persona o cómo cambia esa persona? Que sí, en un sentido, pues vemos un cambio de actitud, un cambio de manera de pensar, de entender, un cambio de accionar. Pero efectivamente no es un cambio, sino es la manifestación de la vida de Cristo a través de nosotros. Qué maravilloso sería saber que, ¿verdad? Todas aquellas cosas que antes yo hacía en mi carne,
Hoy las estoy reemplazando, ¿verdad? No por buenas cosas, no por mejores cosas, no porque esté cambiando, sino porque Cristo efectivamente está apareciendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermano, mire que no caiga, por sobre todo y a cuidarnos, no caer en el error de no depender de la gracia de Dios. Aquí nos está hablando simple y sencillamente de caer en pecado, ¿verdad? Ciertamente el pecado va a ser el camino que Satanás va a utilizar para apartarnos de la gracia de Dios. Es decir, en el corazón del enemigo, ¿verdad? A él no poco le importa el pecado en nosotros. ¿Verdad? No le interesa el pecado. A él lo que le interesa en el fondo es que nosotros no busquemos dependencia en el Espíritu Santo. Eso es lo que le interesa, porque él sabe que el momento en que nosotros buscamos esta dependencia en el Espíritu por medio de la fe, obviamente él no tiene ningún poder, ninguna capacidad para con nosotros. Y evidentemente entonces su estrategia es utilizar el pecado para apartarnos del Señor, ya que Él a través del pecado permite que nos veamos a nosotros mismos, permite que otra vez descubramos quiénes somos de nuestra carne. Permite que efectivamente de alguna manera nuestra alma comience a revelarse otra vez dentro de cada uno de nosotros como es. Porque nuestra alma sin Cristo no es nada. Es decir, el Señor Jesucristo dijo algo muy claro, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Y esto es tocante a ti y a mí. Es decir, nuestra alma apartada del Señor está absolutamente perdida, es incapaz, no tiene ninguna posibilidad, ¿verdad? De hacer algo que desde la perspectiva espiritual valga la pena. Y por eso es que el Señor dice, apartaos de mí, nada podéis hacer. Y ciertamente nosotros en nuestra carne podemos hacer muchas cosas, pero la sumatoria de todas aquellas cosas desde la perspectiva del Señor es nada. Fuera de mí, nada podéis hacer. Y Satanás sabe que en la medida que efectivamente él nos arranca o nos quita, ¿verdad? La posibilidad de que, que podamos nosotros entrar en la gracia de Dios, pues vamos a estar alejados del poder de Dios y Él nos va a tener neutralizados, nos va a tener en la posición en la cual, más allá de ser hijos, más allá de ser creyentes, más allá de ser hermanos en la fe, ¿verdad? Nos va a tener neutralizados y no necesariamente permitiéndonos experimentar la vida de Cristo a cada uno de nosotros en manera particular y tampoco permitiendo que Cristo se manifieste a otros a través de nosotros mismos. Así que ese es el camino de Satanás. Por eso dice la Escritura, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Enfoquémonos efectivamente en no caer, de acuerdo a lo que Gálatas 5:4 nos dice, de la gracia de Dios. No caer o no dejar la dependencia del Espíritu para volver a depender otra vez de nosotros mismos. No dejar de vivir por fe, porque nosotros tenemos que vivir por fe todos los días, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dejar de vivir por el alma, porque Satanás quiere que nosotros efectivamente nos metamos por allí o por el esfuerzo humano que viene a ser lo mismo. Así que la autosuficiencia, hermanos, es el engaño más sutil que Satanás tiene contra nuestra alma y es el engaño de nuestra propia alma cuando de alguna manera nosotros comenzamos a sentirnos capaces, autosuficientes, ¿verdad? Realizados. Esto obviamente puede ser la antesala, de acuerdo a lo que nos muestra la Escritura, con el que efectivamente nosotros podemos ser alejados por el enemigo de la gracia de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, la posición de Pedro, que es muy conocida en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 33, 35, en el que efectivamente él está en una situación en la que quiere defender a capa y espada al Señor, ya que Pedro había estado, ¿verdad?, 3 años trabajando de la mano con el Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo estaba por enfrentar la cruz. El Señor Jesucristo había sido llevado en custodia por los soldados romanos, ¿verdad? Y aquella noche fatídica para Pedro, ¿no? En donde el Señor ya le había anunciado a Pedro que lo iba
a negar, ¿verdad? El Señor sabía de antemano. Esto es también importante para usted y para mí. Señor Jesucristo, cuando vino a morir por todos y cada uno de nosotros, conocía perfectamente de antemano todos nuestros pecados, desde el primer día que nacimos y hasta el último día que nos iremos de este planeta. Cuando el Señor Jesucristo murió, no murió por los pecados que nosotros conocimos o conocíamos hasta el momento en que conocimos a Cristo en nuestra relación personal. No, no, Él murió por aquellos pecados que aún inclusive en este mismo instante nosotros no sabemos que vamos a cometer. En el caso de Pedro vemos que el Señor, ¿verdad? Advirtió a Pedro, ¿verdad? En cuando Pedro le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y aquí vemos nosotros la posición de un alma que no es más que un reflejo de la nuestra, la posición de nuestra alma, ¿verdad? Cuando efectivamente se mira a sí mismo autosuficiente. Aquí estamos viendo a un Pedro que desde el corazón, desde lo más profundo de su alma, realmente estaba desnudando su sentimiento delante del Señor Jesucristo. Porque no podemos decir que las palabras que Pedro estaba pronunciando eran palabras mentirosas. No, no, no. Él lo decía desde su corazón, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Verdad? Esa era la posición del alma de Pedro. Realmente defender a capa y espada y aún hasta la muerte, efectivamente, a su Señor, al que verdaderamente había estado acompañando estos 3 años. Pero el Señor le había advertido a Pedro, él no sabía de este episodio. Le había dicho, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y eso es lo que sucedió. Ahora, Pedro tenía malas intenciones, por supuesto que no. Pedro tenía muy buenas intenciones. Y ahí está el problema con nuestra alma. Nuestra alma puede estar cargada de muy buenas intenciones. Aquí no estamos nosotros dudando el hecho de que nuestra alma pueda querer tener buenos deseos, buenas intenciones, buenos pensamientos inclusive. Pero el problema es que cuando esos pensamientos, cuando ese entendimiento, cuando esa autosuficiencia nacen de uno mismo, no están anclados en el poder del espíritu, efectivamente son un detonante de negación, de pecado y de caída. Y es por eso importante que nosotros, hermanos, no podemos confiar en nuestras almas, porque nuestras almas no fueron creadas para poder vivir por sí mismas, para tener poder por sí mismas. Nuestras almas no fueron creadas para arreglarse las cosas por sí mismas. Mira, uno de los problemas que tenemos nosotros en este tiempo, el famoso estrés. El alma se estresa porque el alma no fue creada para el dolor, para el sufrimiento, para la escasez, para la tristeza, para la incapacidad. El alma no fue creada para eso. El alma fue creada para recibir absolutamente todo lo que viene del espíritu. Todo el poder, la capacidad, la provisión, la sanidad, la libertad, todo lo que significa el espíritu es lo que le corresponde al alma. El alma no iba a ser nunca escasa, no porque el alma era rica, sino porque efectivamente tenía aquel que no es escaso, aquel que es rico en todo. Y cuando nuestra alma, ¿verdad? No ha entendido esa parte, que es absolutamente vulnerable en la medida en que efectivamente es autosuficiente, entonces obviamente nos van a venir a nosotros episodios en los cuales vamos a tener que conocer la incapacidad de la autosuficiencia de nuestra alma. Y no, hermanos, significa esto que muchas de las cosas que en su momento nosotros pensamos, decimos y aún nos comprometemos con el Señor no sean reales o verdaderas en un momento determinado. Como dice la Escritura, porque el querer el bien está en mí, pero no el poder para hacerlo. Eso tenemos que entender. Nosotros en nuestro corazón y en nuestra alma vamos siempre a tener la capacidad de poder querer el bien, pero sin embargo no tenemos el poder para elegir el bien.
¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra alma, sin el poder del Espíritu Santo, no puede hacer absolutamente nada. Pedro tenía buenas intenciones, como seguramente muchos de nosotros, pero su confianza estaba en sí mismo. Y yo creo, hermanos, que nosotros debemos aprender a desconfiar de nosotros mismos cuando no estamos anclados al Espíritu. Porque si nosotros nos volvemos autosuficientes, vamos a sufrir consecuencias, ¿verdad? En las cuales efectivamente, como Pedro, vamos a tener que experimentar negación al Señor con mucho dolor y básicamente, ¿verdad? El Señor tratando nuestra alma y haciéndonos comprender que fuera de Él absolutamente nada podemos hacer. El alma cuando no ha sido quebrantada se proyecta con seguridad y promete lo que no puede cumplir. Nosotros debemos comenzar a comprender esta realidad. Es decir, no nos comprometamos ni siquiera con el Señor, ¿verdad? En nosotros mismos, si no es porque el Espíritu efectivamente está haciendo su obra o anclado dentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el resultado de esta autosuficiencia? ¿Cuál fue el resultado de este compromiso? Mire, vuelva a leer otra vez, aunque todos, fíjese estas palabras cómo retumban, ¿no? Aunque todos, le decía él, comparándose, Pedro, con los demás seres humanos, comparándose con todos aquellos que de alguna manera también estaban siguiendo a Jesucristo, aunque todos, yo soy distinto, Señor, aunque todos, no, yo soy diferente, yo soy distinto, aunque todos te negaren, ¿verdad? Le decía él, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, aunque todos, yo nunca. Fíjate, todos centrados en el mismo. Primero el juicio a los demás, aunque todos, yo nunca. Esa es la posición de nuestra alma. Creer muchas veces que tiene la capacidad de poder manejar las situaciones, aunque todos, pero yo nunca. Yo sí soy capaz. Yo sí voy a poder cumplir. Yo sí me puedo comprometer. Yo nunca jamás te voy a fallar. El resultado de esa posición, que podría ser altruista, fue la negación. Terminó negando a Cristo. Terminó negando al Señor que había prometido fidelidad unos minutos antes. Ahora, él fue infiel al Señor. Claro que fue infiel, pero ¿por qué fue infiel? No porque Pedro no amara al Señor, ojo, no porque las palabras de Pedro realmente eran mentira o eran un engaño, no, sino porque él no conocía su necesidad de depender totalmente del Espíritu. Él estaba en ese proceso, hermanos, como usted y como yo. El proceso de depender permanente, continua y totalmente en el Espíritu es un proceso en el que todos, ¿verdad?, nos encontramos inmersos en alguna medida, porque nadie todavía es absolutamente, ¿verdad?, dependiente del Espíritu Santo. Porque nuestra alma se distrae, nuestra alma se distrae, nuestra alma hace cosas por sí misma, nuestra alma normalmente es inquieta, nuestra alma es como aquellos niños que de alguna manera son inquietos, que no pueden estar tranquilos, que están distraídos en una y otra cosa, nuestra alma es así, lamentablemente. Nuestra alma tiene que sujetarse al Espíritu. Todos estamos en el proceso de sujeción al Espíritu. Y en ese proceso, muy posiblemente nos vamos a encontrar con promesas incumplidas hacia nuestro Padre. ¿Por qué? Porque hemos sido mentirosos, porque no amamos al Señor, porque realmente no tenemos compromiso con Él. No, no. Seguramente muchas cosas que nosotros prometemos al Señor desde nuestra alma, por supuesto que son reales. Por supuesto que tienen efectivamente un asidero de compromiso. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que nuestra alma no tiene la capacidad de poder cumplir lo que promete si es que no es el Espíritu
el que efectivamente opera y da la fuerza y el poder necesario para seguir adelante. Así que no es un problema del alma, es un problema de sujeción, es un problema de dependencia. Y de allí, hermanos, que es tan necesario para mí, para ustedes y para todos, el que permanente y continuamente estemos dependiendo en el Señor. Muchas veces nosotros nos aflojamos porque ahora tenemos, ¿verdad? Efectivamente, tantas distracciones, tantas opciones para que nuestra alma se agrade en otras cosas que no sea Cristo y relegamos la perspectiva de la dependencia del Señor. Es necesario que dependamos del Señor. Yo necesito depender todos los días del Señor. Tú necesitas depender todos los días del Señor. Aquí no importa la posición que nosotros podamos tener dentro de la iglesia, seamos pastores, seamos líderes, seamos maestros, seamos hermanos de a pie, lo que tú quieras, todos somos exactamente iguales delante del Señor. Que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y peor para aquellos que de alguna manera ostentamos algún tipo, entre comillas, de liderazgo de parte del Señor, porque podemos comenzar a buscar dependencia en nosotros mismos. Tenemos que entender y comprender hasta la saciedad que nuestra alma puede prometer, nuestra alma puede efectivamente generar palabras hermosas, ¿verdad? Y sentimientos serios y reales, ¿verdad? Respecto de lo que puede estar sintiendo para el Señor. Pero nada puede hacer si es que efectivamente no es dependiente del Señor. Fíjate lo que dice Proverbios 16-18 tocante a este tema. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Es decir, la soberbia no es más que nuestro orgullo disfrazado con palabras bonitas muchas veces cuando le proponemos al Señor hacer muchas cosas para Él, pero no somos capaces de poder cumplirlas, porque no tenemos el poder, no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad. Nuestra alma no fue hecha para poder agradar al Señor por sí misma, sino para ser una expresión, un reflejo, una manifestación de todo lo que Cristo es. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Proverbios 16-18. Es decir, cuando el orgullo, cuando la autosuficiencia, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos estar firmes, cuidado, porque la soberbia, ¿verdad? La altivez del espíritu, el orgullo, de alguna manera se comienzan a levantar. Así que tenemos que, desde la perspectiva espiritual, ser humildes, entendiendo que nada podemos hacer por nosotros mismos, sino por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Hermano, toda confianza que no está anclada en Cristo será sacudida. Ese es el mensaje. Toda confianza que no está anclada en Cristo será sacudida. Dios no nos deja en la mentira de nuestra supuesta firmeza, nunca. Dios no nos va a dejar en el engaño del alma de nuestra supuesta firmeza. Y por eso estas palabras claras resuenan así: que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo dijimos hace un momento, pero es muy importante que lo recordemos, que el pecado, ¿verdad? No es más que un instrumento del enemigo para alejarnos del trono de la gracia. Escuche bien, metas esto en la cabeza. Satanás sabe que el Señor pagó por todos nuestros pecados, pero todavía él utiliza el pecado como un arma, ¿verdad? Para acusarnos, para condenarnos, pero por sobre todo para alejarnos del Señor. Es lo que le pasó a Adán y Eva exactamente en el huerto de Edén. Se escondieron del Señor. Cuando nosotros de alguna manera pecamos, lo primero que viene a nuestro corazón es culpa, condenación y temor. Temor, porque todavía nosotros sabemos que nuestro pecado y nuestra maldad, que está allí latente, que la estamos mirando, debería tener una connotación de castigo. Sin olvidar
¿verdad? O olvidando muchas veces que el castigo de nuestro pecado ya fue cargado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, eso no significa que las consecuencias del pecado van a estar allí. Por supuesto que van a estar las consecuencias, pero sin embargo también la salida que el Señor nos ha dado está. Aun cuando efectivamente nosotros podemos ser culpables, pero sin embargo la culpa fue cargada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario y Él también efectivamente nos facilitó una salida. Por eso es tan importante venir con tranquilidad, con seguridad, confiadamente al trono de la gracia. Satanás quiere obstaculizarnos la entrada al trono de la gracia. Mire, en la propia escritura se nos muestra que el Señor obstaculizó la entrada de Adán al árbol de la vida y lo expulsó inclusive del huerto de Edén. Satanás ahora nos quiere a nosotros cerrar la entrada, en cambio, al árbol de la vida, ahora que nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo. Él quiere obstaculizar el camino al trono de la gracia para que podamos obtener el oportuno socorro. El Señor sigue diciéndonos a nosotros, ¿verdad? Que nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia para, ¿verdad? Obtener, ¿verdad? Misericordia o para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Eso es lo que está en el corazón de papá. Él sabe y él conoce las circunstancias y las situaciones por las cuales nosotros estamos pasando y viviendo. Y él efectivamente extiende su mano. ¿Para qué? Para socorrernos oportunamente. Posiblemente, ¿verdad? Por supuesto que podemos ser culpables de muchas de las cosas que hayamos hecho, pero sin embargo está la mano de papá extendida para poder darnos el oportuno socorro. Y ese es el camino que justamente Satanás evita el que nosotros de alguna manera toquemos o evita el que podamos entrar. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quédate con esto en la cabeza. A este lugar es que Satanás efectivamente le tiene terror. A este lugar es el que Él va a hacer todo lo posible para que tú y yo evitemos de entrar. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué nos acercamos confiadamente? Nos acercamos confiadamente porque Cristo hizo la obra. Él pagó suficientemente todo lo que había que pagar para que nosotros podamos entrar con confianza al trono de la gracia. Yo no entro al trono de la gracia por mis propios méritos, por mis propias capacidades, por mi propia santidad ni por mi propia justicia. Satanás quiere que tú pienses eso. Satanás quiere que efectivamente tú te veas a ti mismo y te veas si eres digno de entrar por tus propios méritos. Y nadie absolutamente es digno de entrar por sus propios méritos, solamente uno, el Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Es por eso que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente, confiadamente. Esto es lo que no podemos perder, porque cuando de alguna manera perdemos confianza, ¿verdad? En la obra de Cristo, o al menos la dejamos de ver, porque Satanás lo que procura es que nosotros no veamos la sangre de Cristo, no veamos la cruz de Cristo, en donde la sangre fue derramada por nosotros y la cruz fue el pago de toda nuestra maldad. La cruz fue la condenación, ¿verdad? Que nosotros merecíamos delante del Señor. La condena la pagó el Señor por nosotros. Cristo derramó su sangre por nuestros pecados y fue condenado por nuestras maldades y por nuestras transgresiones. Así que la deuda está pagada. Estas palabras a Satanás y al enemigo realmente, ¿verdad? Le intimidan, porque él sabe que contra esto no puede hacer nada, porque él sabe que estas palabras son capaces de poder penetrar hasta lo más profundo de nuestra conciencia, para limpiarnos, para lavarnos, para liberarnos. Entonces, este versículo nos da la clave del caminar cristiano: acercamiento constante al trono de la gracia, no por méritos, por gracia. Satanás quiere impedir esto, usando el pecado como instrumento de culpa, de condenación y de vergüenza para que el alma no
tenga la libertad de la común unión con el Señor, o de la comunión, como le queramos. Apocalipsis 12:10 nos recuerda respecto de cuál es el ministerio de Satanás. Dice, el acusador de nuestros hermanos los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Mira, nosotros tenemos un acusador permanente y continuo que es Satanás delante del trono de Dios. El acusador de nuestros hermanos los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ahora él va a tener éxito en su ministerio fiscalista contra nosotros si nosotros no acudimos permanente y continuamente al trono de la gracia. Él va a tener éxito, ¿verdad? Para cerrarnos el paso al trono de la gracia en la medida en que nosotros no conozcamos el precio, la obra que el Señor efectivamente hizo a nuestro favor. De ahí que es tan importante que cuando nosotros caemos en pecado, en lugar de apartarnos del trono de la gracia, más bien el pecado lo que debería hacer es traernos nuevamente a entender y a comprender la obra que Cristo hizo a nuestro favor. La obra que Cristo efectivamente ha hecho a nuestro favor. ¿Para qué? Para que nuevamente por el poder del Espíritu Santo nosotros seamos reivindicados, ¿verdad? A el poder tomar de esa provisión que Dios ha hecho a nuestro favor para otra vez estar limpios en nuestro corazón y en nuestra conciencia y poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Satanás, que es el acusador, ¿qué es lo que busca? Busca robarnos la confianza para entrar en la presencia. Fíjate, tan lejos de a veces de lo que pensamos, ¿no? Aquí el problema no es el pecado, porque el Señor Jesucristo ya lo pagó. El problema es que Satanás utiliza el pecado para que nosotros perdamos la confianza para entrar en la presencia del Señor. Bueno, desnudemos la estrategia de Satanás y así él quiere alejarnos del socorro espiritual. Así él quiere alejarnos de la provisión que el Señor tiene para ti. Así el Satanás quiere alejarnos, ¿verdad? De ese amor, de ese consuelo que el Señor tiene para tu vida. Cuando nosotros creemos la mentira de Satanás, cuando nosotros estamos de acuerdo con él en que somos indignos e incapaces, que sí somos, ¿va? En nuestra carne, pero no para que nos quedemos anclados en lo que éramos, sino que ahora nos anclemos en lo que somos por la gracia de nuestro Señor y Jesucristo, nuevas personas y nuevas criaturas. Cuando creemos su mentira, comenzamos a escondernos nosotros como Adán en lugar de correr a Cristo. Cuando el Señor nos llama y nos dice, ¿dónde estás? En lugar nosotros de venir al Señor, nosotros nos escondemos o nos comenzamos a vestir, ¿verdad? Con hojas naturales. Nos comenzamos a vestir con justicia propia para tapar nuestra vergüenza delante del Señor, sin darnos cuenta que nosotros ya hemos sido cubiertos por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es, escuche bien la palabra en tiempo presente, el que en él cree no es condenado. De ahí que el Espíritu nos dice, en lugar de creer las mentiras de Satanás, en lugar de que él te cierre el paso al trono de la gracia, yo te recuerdo que el que en mí cree no es condenado. Fe. El Señor quiere que sigamos nosotros, como al principio, andando y caminando por fe. El que en mí cree no es condenado. Juan 3:18. Este es el antídoto, creer en Cristo. Porque cuando yo creo en Cristo, estoy creyendo en que efectivamente toda la obra que él hizo me ha sido imputada, ha sido puesta en mi cuenta. Toda la santidad, la justicia, el poder, la verdad de lo que Cristo es, ha sido efectivamente puesto en mi cuenta.
Esta es la verdad espiritual que debemos sostener. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, de acuerdo a Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Maravillosa palabra. No hay condenación porque ya no hay condenación, porque ya todo está pagado. Pero sí que debemos nosotros ahora aprender a recibir permanente y continuamente esta gracia de Dios. La fe verdadera, escuche bien, la fe verdadera no niega el pecado, pero lo lleva al trono de la gracia y allí lo deja. Esa es la diferencia. La fe verdadera no niega el pecado, pero lo lleva al trono de la gracia y allí lo sepulta por la obra preciosa de Jesucristo. Tenemos que aprender nosotros a no caer en la trampa del enemigo. A veces las caídas son como una gracia disfrazada, ¿no? Así, aun cuando parezca un poco disparatada o distorsionada esta palabra, pero la caída muchas veces sirve para recordarnos quién nos sostiene. Escucha bien con lo que te estoy diciendo. A veces la caída, más allá de ser un problema, un momento doloroso, triste, no es más que el momento que el Señor utiliza para recordarnos quién es el que verdaderamente nos sostiene. Y sabes que de vez en cuando sí vale la pena que el Señor nos recuerde quién es el que nos sostiene, ¿no? Porque nuestra alma normalmente le encanta comenzar a imputarse la fuerza. Le encanta apropiarse de todo lo que no es. Le encanta comenzar a depender en sí misma y le encanta comenzar efectivamente a, de alguna manera, verse a sí misma como autosuficiente. En este sentido, en 2 Corintios 12:9, ¿qué nos dice la Escritura? Y me ha dicho, esto lo que decía el apóstol Pablo, cuando efectivamente él le pedía al Señor 3 veces que le quite esa espina que tenía clavada en su carne. Y la espina puede ser cualquier cosa, puede ser un pecado que tú no puedes dejar. Se habla de que en el caso de Pablo era una enfermedad, inclusive algunos van mucho más allá y dicen que era una enfermedad en los ojos, ¿no? Puede ser cualquier cosa que te quita a ti eh, esta perspectiva de depender del Señor. Efectivamente, es para nosotros, ¿no es cierto? Una espina que está clavada, algo que no podemos dejar, algo que es repetitivo en nuestra vida, algo que de alguna manera, ¿verdad? Nos mantiene incómodos en nuestra relación con el Señor. ¿Qué dice la escritura ahí? 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es por eso que el Señor muchas veces permite, ¿verdad?, el que efectivamente nosotros tengamos que pegar un tropiezo, no porque Él esté de acuerdo con los tropiezos, cuidado con lo que estamos escuchando, pero sí porque, como dijimos hace un minuto, Él nos recuerda de dónde viene nuestro poder. Y de vez en cuando sí vale la pena el que nosotros nos acordemos que no estamos en pie por nuestra propia capacidad, por nuestra propia justicia, por nuestra propia santidad, sino que estamos en pie por la fe y muchas veces nosotros dejamos de esa fe, nos olvidamos de esa fe, nos olvidamos de esa dependencia, nos olvidamos de buscar el trono de la gracia, porque estamos nosotros pues muy fuertes, porque nos sentimos autosuficientes y porque creemos que pues ya con lo que hemos aprendido, con lo que sabemos, nosotros no vamos a caer, no, no, no. Nosotros no tenemos ese problema y en su momento viene el problema. ¿Pero qué? ¿El problema es que pecaste? No, el problema es que dejaste de depender. Ese es el problema. Y lo que el Señor quiere enseñarnos es eso. Él no se ruboriza porque, ay, otra vez pecaste. No, no te preocupes, todos tus pecados están pagados. Son recordatorios permanentes y continuos. Por eso digo que la caída es una suerte de gracia disfrazada, porque nos recuerda quién nos sostiene. Nos recuerda quién nos sostiene. Y para eso necesitamos nosotros un baño de humildad.
Necesitamos un baño de gracia de parte del Señor. Necesitamos un baño también de quebrantamiento. Pablo, ante su debilidad, esperaba liberación. Pero ¿qué le reveló el Señor en estas instancias? Que la debilidad que él tenía no era un obstáculo, sino que más bien era el canal para que se pueda manifestar el poder de Dios en su vida, ¿o no? Y a veces nosotros las debilidades y las luchas que tenemos las vemos como cosas terribles. Señor, quítame, quítame, Señor, quítame, Señor, saca esto de mi vida. Ok, ahí tal vez si el Señor no lo quita, si el Señor no lo ha libertado o no ha sacado, es porque Él todavía quiere mostrar, ¿verdad? Su poder a través tuyo. Muchas veces nosotros tenemos que llegar a situaciones desesperadas en las cuales hay algo que de alguna manera nos tiene en la mano, nos esclaviza, cualquier cosa. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos llegar a un punto en donde no dependamos de nosotros mismos, en donde nuestra propia autoconfianza se haga a un lado y ahora sí, efectivamente, una vez limpio el camino o allanado el camino para el Señor viene y efectivamente se perfecciona dentro de todos y cada uno de nosotros. Y ahí es donde funciona esto, ¿verdad? La debilidad ciertamente no es un obstáculo, sino es un canal para que en nosotros se pueda manifestar el poder de Dios. Así que si hoy estás tú pasando momentos de debilidad, no es para que efectivamente tú le estés pidiendo al Señor que te quite eso, sino el Señor lo que está mostrándote es que seas dependiente de Él, porque bástate mi gracia, dice el Señor. Mi gracia es suficiente. Elijo la vida que yo he puesto en ti, es más que suficiente. Echa mano de la vida eterna. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Cada vez que fallamos, que tropezamos o que caemos, no es más que una oportunidad para que Cristo nos muestre que Él es nuestra fuerza. No debemos temer las debilidades si nos vuelven más dependientes del Señor. Si las debilidades nos vuelven más dependientes del Señor, benditas debilidades. Ahora, si las debilidades nos alejan más del Señor, significa que estamos siendo engañados por el enemigo, porque él nos está obstruyendo, está cumpliendo su objetivo de obstruirnos el paso hacia el camino de la gracia del Señor. Lucas 22:32. Unas palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, justamente tocantes a Pedro, ¿no? Pedro que negó al Señor por su autosuficiencia, el Señor Jesucristo oraba de la siguiente manera a favor de Pedro. Y yo creo que esto es también maravilloso, porque el Señor, conociendo nuestros pecados, conociendo nuestras debilidades y conociendo aún aquellas cosas que nosotros ni siquiera conocemos que vamos a tener que vivir, el Señor ya está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Mira, Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué está orando el Señor a nuestro favor? El Señor está orando por provisión. El Señor está orando por sanidad. El Señor está orando porque no caigamos en pecado. No, 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 no. El Señor ruega que nuestra fe no falte. Escucha bien, que nuestra fe no falte. Porque finalmente si nosotros hoy confesamos a Cristo es por medio de la fe. ¿Acaso nosotros recibimos del Espíritu por obras? ¿Acaso nosotros recibimos del Espíritu porque hemos sido santos y justos delante del Señor? ¿O acaso nosotros recibimos del Espíritu por medio de la fe? Nosotros recibimos del Espíritu por fe. Y la Escritura nos dice que ahora nuestro caminar es por fe. El justo por la fe vivirá.
Y el Señor Jesucristo, sabiendo y conociendo la autosuficiencia de Pedro, ¿por qué oró? Él oró: yo he rogado por ti, Pedro, delante de mi Padre, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, eso es lo que el Señor quiere. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese es nuestro ministerio. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que el Señor quiere que efectivamente nosotros podamos poner en la mesa a los demás. Hermanos, nuestras caídas no son excusas para permanecer en el suelo. Aún de las derrotas, el Señor saca victorias. Si nosotros sabemos en dónde poner nuestra mirada, si no, nuestras caídas son recordatorios de que necesitamos caminar tomados de su mano cada día. Esa es la realidad. Así que aún las circunstancias de caídas, de luchas que nosotros vivimos, no son para derrota, son para bendición, son para madurez, son para crecimiento, depende de cómo lo querramos ver. Pero sin embargo, el Espíritu nos muestra ahora que ciertamente Él lo que quiere es que nosotros seamos confirmados. Que Él quiere que nuestra fe no falte, que Él quiere que nuestra fe no falle. Jesús sabía que Pedro caería, ya lo hemos dicho. Él nunca rogó que no caiga. Nosotros estaríamos seguramente orando por mis hermanos, que los hermanos no caigan. Padre, que mis hermanos no caigan en pecado. Padre, no, ni el Señor Jesucristo oró por eso. Él no oró porque no caigan, oró porque su fe no falte. Qué distinto, ¿no? Porque lo que nosotros ahora necesitamos no es ser más justos, no es ser menos pecadores, sino tener más fe. Esa fe no nos puede fallar, porque nos ha sido dada la fe en la medida de la plenitud de Cristo. La fe de Cristo es nuestra fe. Por tanto, todavía tiene que revelarse y manifestarse mucho a raíz de nosotros. El llamado, ¿cuál es? De parte del Señor. Volver confiadamente al trono de la gracia. Tal vez la peor desgracia, ¿verdad? De un hermano que cayó es el que se le cierra por parte de Satanás justamente el camino hacia la gracia de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2:1 al respecto? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Por supuesto que en el corazón del Señor Él quiere que no pequemos, pero Él quiere que no pequemos no porque no quiere que pequemos. Él quiere que no pequemos para que no caigamos en el lazo del enemigo y no se nos cierre el camino al trono de la gracia. Es distinto, ¿no? Él no quiere que pequemos por eso, porque él sabe que Satanás realmente se agarra de esa circunstancia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por un lado tenemos nosotros a Satanás, ¿verdad? Que nos está permanente y continuamente acusando delante del Señor. Pero por otro lado tenemos a nuestro Señor Jesucristo como abogado, justamente en esta gran corte de justicia celestial en donde efectivamente está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo y está Satanás intentando efectivamente acusarnos delante del Señor. Pero está nuestro abogado fiel, el que murió por nosotros, el que pagó la cuenta por nosotros, Jesucristo, realmente defendiéndonos como nuestro abogado. ¿Acaso Jesucristo podría perder un caso? ¿Acaso nuestro enemigo podría perder un caso? En absoluto. Esta es una palabra gloriosa, el saber que tenemos un abogado de tal tamaño. Juan nos muestra el corazón del Padre. El propósito, ¿verdad?
Sí, el Señor no quiere que pequemos, claro está. Pero si alguien cae, dice la palabra, porque Él conoce lo que somos tú y yo. Pero si alguien cae, el camino sigue abierto. Eso es lo que nos dice. Si alguien cae, el camino sigue abierto. No crean al enemigo, no se dejen cerrar. Cristo es nuestro abogado. Él no nos acusa, Él nos representa. No espera que nosotros nos presentemos como dignos. Escucha bien. Él no espera que nosotros nos presentemos como dignos, sino como creyentes. Él quiere que nos presentemos como creyentes, no como dignos, porque Él es el digno. Y a nosotros como creyentes se nos imputa todo lo que es del digno. Hebreos 10, capítulo 19 al 22, nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Escucha bien, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Este es el lugar al que hemos sido llamados, el lugar santísimo. No como visitantes, sino como hijos, porque lo somos. No es la firmeza en nosotros la que nos mantiene allí, sino la eficacia eterna de la sangre del Cordero de Cristo y la fe nuestra puesta en esa eficacia. Y entonces, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿estamos confiando en nosotros mismos? ¿O estamos confiando en el Cristo que vive en nosotros? ¿Nosotros hemos caído y nos hemos alejado del trono por vergüenza? Pues si es así, tenemos que volver, porque el camino está abierto. ¿Estamos dejando que nuestras debilidades sean ocasión para que su poder se perfeccione en nosotros? ¿O estamos dejando que nuestras debilidades sean una herramienta de Satanás para cerrarnos del trono de la gracia? Hermanos, si nosotros nos sentimos fuertes, debemos tener cuidado. Esa es un poco la perspectiva. Si hemos caído, nosotros debemos recordar que hay un trono abierto. El Señor no nos llama a que nosotros prometamos que nunca más le vamos a fallar, sino que Él nos llama a vivir su gracia todos y cada uno de nuestros días. Tenemos que volver al Espíritu, tenemos que volver a la cruz. Cristo es nuestra fortaleza, Él es nuestro abogado y Él está en nuestro trono, en su trono maravilloso además. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.